Qué gusto saludarles en este día, hermanos. El día de hoy veremos el tema del tiempo con Dios, sabiduría y discernimiento, del libro de Esdras, capítulo 4, de los versículos del 1 al 10. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Vitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Al comenzar la reconstrucción del templo, algunos manifestaron su deseo de participar de ella, como los enemigos de Judá y de Benjamín, descendientes de los israelitas que se habían mezclado con los pueblos gentiles que el rey de Asiria había llevado a morar en Israel en el reino del norte. Muchos de ellos eran prósperos y ante el retorno de los judíos del cautiverio querían fingir su participación en la reconstrucción del templo para detener la obra e impedir el fortalecimiento del pueblo de Dios. Zorobabel y los jefes de familia se refieren al edicto del rey Ciro para negar su participación, limitando solo a los judíos la reedificación del templo. Y también en este pasaje vemos que los malvados son muy persistentes para lograr su cometido y obtener ganancias injustas. Ante la negación de Zorobabel y los jefes de familia de Israel, sus enemigos revelan sus verdaderas intenciones, afligiendo a los israelitas e impidiendo la obra de la reconstrucción del templo. Persistirán por los siguientes 20 años desde el rey Ciro hasta el rey Darío, con amenazas, intimidaciones al pueblo, sobornos a los funcionarios, tratarán de frustrar planes y con cartas presentarán calumnias contra Israel. Una vez al rey Asuero y 2 veces al rey Artajerjes, con cartas de denuncias en las que se oponen a la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, utilizando así todo lo que se encuentre a su alcance por temor al fortalecimiento de Judá y la pérdida de sus beneficios personales. Y en el ensayo para meditar menciona algo muy relevante. Dice así: el Señor nombró discípulos a unos pescadores de Galilea y utilizó a Pablo, Bernabé y otros humildes cristianos de la iglesia de Antioquía, quienes pusieron todo su esmero como herramienta para transformar la historia del planeta. Sin embargo, el problema surge cuando los cristianos intentan ser los mejores como la gente de este mundo, aceptando con facilidad sus valores y sus injusticias. Dios no nos evalúa parcialmente, sino que revisa en sí la totalidad de cada persona a pesar de nuestras limitaciones. Así, el Señor nos utiliza y renueva una generación entera cuando hacemos todo lo que podemos en Él, considerando nuestras limitaciones. El Señor también utiliza a quienes se dirigen por una angosta puerta y transforma al mundo a través de ellos. Por lo tanto, solo hay una manera de vivir sin caer en la trampa del hombre, que nos engaña con sus aplausos y felicitaciones, y es caminando con la meta en el Señor quien nos premiará. Y en una carta a Dios dice así:
Dios, recuérdame que en el mismo momento en el que me dispongo a obedecer tu voluntad, comienzan también los ataques de Satanás contra mi vida. Deseo sumergirme en tu palabra y discernir las pruebas que puedan venir por medio de personas o ambientes. Creo con convicción que nada puede estorbar ni detener tus planes. Y en Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y que nuestra oración del día de hoy sea así, que nuestros ojos estén puestos siempre en nuestro autor de nuestra fe, que es Jesús, que a pesar de lo que vengan las circunstancias, problemas, tormentas, dificultades, que nuestra fe esté cimentada solamente en aquel que dio todo y fue con gozo para dar su vida por nosotros. Hermanos, que tengan una semana muy bendecida y que tengan una semana próspera y llena del amor de Cristo. Hasta la próxima.